Buenos días. A continuación les presentaremos nuestro proyecto de fundamentos de investigación llamado Aprendizaje a través de la poesía en niños y jóvenes del Colegio El Cortijo Vianney, realizado por Marlon Daniel Delgado Ballestas y Mayerly Ciabato Pineda. Primer punto, problema de investigación. La literatura debería ser fundamental en el ámbito académico, pero en muchas ocasiones no se le otorga mayor importancia aun sabiendo que es una fuente de conocimiento. Como dice Escalante, la literatura para niños constituye un medio poderoso para la transmisión de cultura, la integración de las áreas del saber, literatura, música, arte, psicología, sociología, etc. El enriquecimiento de los universos conceptuales y la formación en valores. Además, la literatura cumple un papel fundamental en la escuela y el hogar como herramienta que favorece un acercamiento a los procesos de lectura y escritura. Segundo punto, objetivo general. Comprender cómo la poesía contribuye al aprendizaje de los estudiantes de los grados sexto y décimo, haciendo uso de actividades lúdicas plasmadas en un video. Y ahora, los objetivos específicos. Primero, entender cómo los niños y jóvenes aprenden poesía a través de diferentes autores y corrientes. Segundo, ejecutar pruebas diagnósticas y realizar talleres lúdicos a los estudiantes seleccionados. Tercero, evaluar cómo los talleres impactaron en los estudiantes y exponerlo en un video. Tercer punto, antecedentes. La poesía como herramienta de aprendizaje en Poetry as Learning Tool, como dice Lucía Crespo, propone una forma de usar este género literario en las actividades escolares de diferentes áreas de aprendizaje. Además, asegura que la poesía aumenta la creatividad, el crecimiento emocional y el pensamiento crítico de los estudiantes. La importancia de la lectoescritura en educación infantil. Carmen Sánchez puntualiza que el lenguaje es la base para comenzar una vida social, pero también es el incentivo para incrementar el entendimiento del entorno en el que vive o frecuenta el niño. Asimismo, afirma que tanto la lectura como la escritura se complementan entre sí, porque la identificación de letras, palabras, sonidos y la comprensión que tienen un significado comunicativo fomentan el desarrollo de su percepción y análisis del entorno y de lo que aprenden en su etapa escolar. Cuarto punto, conceptos. Primero, literatura. Como dice Todorov, entrar en los detalles del concepto de literatura, que ilustran una concepción estructural o funcional de la misma, supone el repasar la historia de la teoría literaria. En este repaso podría llegarse al establecimiento de un paralelo, que, prescindiendo de los detalles, acerca las concepciones estructurales a los planteamientos intrínsecos y las definiciones funcionales a los extrínsecos. Segundo, poesía. Como dice Gulen, la poesía no requiere ningún lenguaje especial o poético, ninguna palabra está de antemano excluida, cualquier giro puede configurar una frase, todo depende del contexto. Solo importa la situación de cada componente dentro del conjunto, y este valor funcional es decisivo. Belleza no es poesía, aunque sí muchas veces su aliada. Quinto punto, enfoque. La investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, ya que ésta requiere del uso de distintas dinámicas enfocadas en comprender y analizar el desarrollo cognitivo de niños y jóvenes de la institución. Además, tendrán en cuenta los pensamientos y el razonamiento de estos. Tienen en cuenta que hay datos que no pueden ser tomados antes de las actividades planeadas porque necesita, como dice Hernández, enfocarse en explorar y comprender un solo fenómeno, concepto o idea. Tomar en cuenta que conforme se desarrolle el estudio es probable que se identifiquen y analicen relaciones entre varios conceptos, pero por la naturaleza inductiva de la investigación cualitativa, no es posible anticipar dichas vinculaciones al inicio del proyecto. Sexto punto, población. Se seleccionó el curso 602 con una cantidad de 29 estudiantes en total, de los cuales 20 son hombres y 9 mujeres, entre los 11 y 12 años. Y 10-2, el cual cuenta con 29 estudiantes, de los cuales 15 son hombres y 14 mujeres, entre 15 y 16 años. Se escogieron estos dos cursos porque se desea hacer una comparación de cómo impacta el método de enseñanza de la poesía en las diferentes edades.
Octavo punto. Se utilizaron dos instrumentos, la cual fue una encuesta que consta de 11 preguntas efectuada a 24 estudiantes de ambos cursos. Y la segunda fue una lista de chequeo. Noveno punto, resultados. Se efectúa la pregunta, ¿qué tipo de poesía te resulta más fácil de entender? Los estudiantes en grado décimo respondieron que es más fácil leer poemas cortos y poemas libres, y en el grado sexto un 75% respondió que se le facilita leer poemas cortos y que las rimas son más fáciles de entender, lo que afirma lo dicho anteriormente, lo que evidencia que las personas aprenden más fácilmente de este tipo de poemas porque estos se adaptan mejor a las capacidades naturales de la memoria, especialmente cuando incluyen ritmo, rima y emociones intensas. Su simplicidad permite una conexión inmediata con el contenido, lo que concuerda con lo dicho por Darío Pérez. Se ha confirmado la relevancia de que el saber leer y escribir fueron y son claves para el desarrollo del ser humano. Aristóteles decía que el hombre es un ser social por naturaleza. Siguiente pregunta. ¿Qué actividades se desarrollan a partir de la poesía en clase? En las gráficas se puede evidenciar las diferentes actividades que utilizan las docentes de la institución en la clase. De acuerdo con sus respuestas, se observa que llevaron a cabo los pasos por Vega, que consistieron en la presentación del poema, el reconocimiento de la poesía, sus categorías y estructuras, la creación de sus propios textos de forma creativa y por último la revisión de la coherencia textual. En el caso de los estudiantes de grado sexto, se puede ver a través de sus respuestas que en grados menores también se lleva a cabo distintas actividades propuestas por Vega, pero en las mismas se puede evidenciar una leve inclinación por el análisis, lo que permite a los estudiantes entender la, como dice Pérez, creación poética, épica o lírica y a su vez una herramienta versátil para llevarla a las aulas y emplearla en el desarrollo de competencias. Teniendo en cuenta el análisis de los dos cursos, al compararlos se puede llegar a la conclusión de que ambos tienen una idea de cómo diseñar un poema y llevarlo a cabo, sin embargo, les falta diferenciar las partes de un poema, saber cómo funcionan las rimas en la mayoría de estudiantes de décimo y unos pocos de sexto. Y en los estudiantes más grandes se ve una mayor dificultad a la hora de demostrar su creatividad, ya que estos se sienten bajo más presión y sufren de un pensamiento excesivo que los limita. Conclusiones. Aunque se aborda la poesía en las mallas curriculares del colegio, esta aparece especialmente en grados inferiores, lo que ocasiona que en la media la poesía no tenga el impacto necesario y no se le otorgue la importancia que requiere. Segundo, la mayoría de estudiantes con los que se interactuó durante el desarrollo del proyecto están de acuerdo con que la poesía debería ser un elemento prioritario durante todo su proceso de enseñanza. Tercero, por último, se evidenció que la poesía como método de enseñanza sí da frutos y que puede ser utilizado de una manera didáctica y divertida para enseñar sin someter a los alumnos a constante presión. Por último, estas son algunas referencias usadas en nuestro proyecto. Muchas gracias.